Hola amigos del ajedrez, deseo que con este canal Matovsky puedan disfrutar de los jaque mate y que les sirvan de ayuda en sus encuentros y aprendizaje. Suscríbete al canal. Muchas gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar en esta partida entre Spielman y Tartakower, que fue una miniatura, y dentro de ella veremos otra miniatura de Spielman. Esta partida que vamos a ver como línea principal se jugó en Múnich en el año 1909 y comenzó con E4 y C6. Esta es la defensa Caro-Kann. Es una defensa muy sólida, pero también hay que conocer perfectamente las líneas teóricas para no caer en posiciones inferiores y como en esta partida que el blanco produzca su miniatura. Más adelante pondremos miniaturas donde el negro es el que gana, pero sean pacientes. Disfruten de momento de estas dos partidas que vamos a ver. Luego de C6, D4 y D5, el blanco ha establecido un centro de peones en E4 y D4 y las negras luchan por romperlo con este movimiento y de esa manera no obstruyen la actividad del alfil de C8. Las blancas responden con caballo C3, D por E4, caballo por E4 y caballo F6. Esta es la continuación o variante de flor, conocida con ese nombre posteriormente. El blanco respondió en este encuentro con caballo G3. También se ha jugado en este momento caballo por F6 jaque, a lo que el negro respondería con E por F6 o G por F6, que produce dos estructuras completamente distintas. Spielman había retirado su caballo a G3 y su adversario respondió con E5, caballo F3, E por D4 y caballo por D4. En este momento, Tartakower emplea el desarrollo alfil C5 como una novedad en esta época. ¿Por qué decimos una novedad? Puesto que anteriormente, en el año 1905, 4 años antes, Ninzowitsch con las negras jugó contra Spielman en la misma ciudad de Múnich el desarrollo alfil E7, a lo que Spielman respondió con alfil E2, siguió enroque corto y enroque corto. Ahora realizó el negro una jugada bastante oscura, rey H8, llevando el plan siguiente para, después de B3, caballo G8, alfil B2, caballo D7, caballo D a F5, amenazando con esa jugada mate con alfil por G7, responder las negras con alfil F6. Ese fue el plan sólido de Ninzowitsch en esta partida, pero Spielman, un jugador de ataque, respondió con el sacrificio de la calidad alfil A3, un sacrificio verdaderamente temporal, que fue respondido con alfil por A1, dama por A1, amenazando dama por G7 mat. El negro contestó con caballo D a F6 y las blancas no se apuran en capturar la torre de F8, sino que ganan un tiempo ubicando su torre en D1, atacando la dama del enemigo, que respondió con la jugada forzada dama E8 y ahora caballo por G7, un sacrificio demoledor del enroque, rey por G7 y torre D6. Está amenazando caballo H5 jaque, con lo cual ganaría el caballo de F6 con una ventaja ganadora. Su adversario se opuso a que la torre de D6 tuviera actividad sobre el caballo, pero
de todas formas siguió caballo H5 jaque, rey G6 y ahora dama E5, después de lo cual el negro abandonó. Existen múltiples amenazas en esta posición, fundamentalmente la jugada alfil D3 jaque, seguido del retroceso del alfil a C1, y el rey de las negras está en una red de mate. Seguimos con la partida principal que nos ocupa entre Spielmann y Tartakower, que jugó alfil C5, una jugada de desarrollo mejor y de más iniciativa, puesto que con este desarrollo se está atacando al caballo de D4. El blanco respondió con alfil E3, defendiendo el caballo. Una continuación considerada mejor es dama E2 jaque, y las negras responden como mejor continuación también alfil E7, y ahora dos líneas, la mejor alfil E3, completando el desarrollo y preparando el futuro enroque largo. Hubiera sido un error intentar en este momento caballo D a F5 para amenazar el peón de G7 y también ganar la pareja de alfiles, pero esto lleva a la pérdida de una pieza por medio de alfil por F5, caballo por F5 y dama A5 jaque, y ataque simultáneo al caballo de F5. Por lo tanto, esa era una línea interesante. En la partida, Spielmann continuó con su desarrollo del alfil y su adversario dama B6, una jugada que pone bajo fuego al peón de B2. El blanco respondió dama E2, con lo cual pone al rey de las negras en un posible jaque a la descubierta en rayos X, y respondieron con enroque. Después de esto, las negras están ligeramente mejor. No obstante, Spielmann continuó con enroque largo, caballo D5, dama H5. Continuaron con caballo F6, dama H4 y alfil G4. Ahora alfil D3. Con esta jugada se está amenazando la captura del peón de H7, pero además se está sacrificando la calidad que fue aceptada por el negro con alfil por D1 y torre por D1. Continuaron las negras con su desarrollo, caballo B a D7, pero ahora, a cambio de la calidad, el blanco tiene un fuerte ataque que continuó con caballo de G a F5. Está amenazando fuertemente el sacrificio en G7. Su adversario no se percata de esta situación y juega caballo E5. Esto es un error que facilitará al blanco una ventaja. Mejor hubiera sido en este momento G6 para poner en cuestión la situación del caballo, que tendría que retirarse a una posición donde no rompería el enroque del contrario después de la jugada caballo E5, que fue respondido con caballo por G7, un sacrificio prácticamente ganador. Las negras retrocedieron ahora con su dama a B8 para defender el caballo de F6, pero ¿qué hubiese pasado? Si capturan rey por G7, entonces el salto caballo F5 jaque llevaría prácticamente al mate del rey de las negras. Por ejemplo, rey G8 sería respondido con dama por F6, amenazando mate con dama G7, y de nada valdría alfil por E3 jaque, puesto que F por E3.
Y para evitar el jaque mate, de momento en G7, lo único que le queda sería entregar su dama en E3, pero sería igualmente una posición completamente perdida. Por esa razón no aceptaron el caballo y retrocedieron con su dama a D8. Caballo de G a F5, y las blancas están amenazando ubicar su dama en H6 para dar jaque mate en G7. Caballo G6 y dama H6. La amenaza dama G7 es prácticamente decisiva y su adversario, para defenderlo, solamente tiene caballo E8. Caballo F3. El caballo se incorpora ahora para un ataque en G5 y un ataque de mate sobre la casilla H7. El negro respondió con alfil E3, jaque, intentando que con esa captura el caballo o la dama retrocedieran a E3 capturando el alfil. Mejor hubiera sido la respuesta dama B6, pero también pierde la partida luego del salto caballo G5, alfil por E3 jaque y F por E3. Para evitar el mate no hay posibilidad alguna. Luego de alfil E3, que también pierde, siguió F por E3. El peón de F2 captura el alfil, dama F6. Todas las jugadas son malas. Por ejemplo, si se jugase dama C7 con la idea de defender indirectamente el mate en H7 después de caballo G5 con F6, ahora el mate no se puede dar puesto que la dama defiende dicha casilla, pero esto permite abrir más diagonales y se incorpora el alfil a C4 jaque, forzando una victoria inmediata. Rey H8 y ahora una jugada muy tranquila de ataque, caballo H4, que está amenazando caballo por G6 mate. Este caballo no se puede capturar de H4 debido a que defiende a la torre de F8. Por esa razón jugaron dama G7 defendiendo la casilla G6, pero la captura caballo por G6 conduce a la victoria inmediata. No queda más que jugar dama por G6, dama por F8 jaque, dama G8 y dama por G8 mate. Por eso dama C7 tampoco funcionaba, pero hubiera extendido la partida unos cuantos movimientos más. Luego de dama F6 siguió caballo G5 amenazando mate con dama por H7, que fue defendido con la dama en H8. Pero ahora sigue una continuación que fuerza el mate, que es caballo E7. Con este movimiento el blanco va a ganar inmediatamente por la vía del mate. Aquí las negras abandonaron ante la continuación forzada caballo por E7, pero después de esta captura el alfil se abre y entra a jugar un papel importante contra el enroque. Alfil por H7, y para prolongar una jugada más, las negras deben jugar dama por H7 y dama por H7 jaque mate. Una miniatura muy interesante donde también los jugadores de esa época implantaban o establecían sus novedades, conociendo las partidas de acuerdo a las publicaciones mínimas que existían en esa época. También tenemos incluida en esta miniatura otra miniatura también de Spielman, que derrotó a Ninzowitsch. Espero que estas dos miniaturas le hayan sido de utilidad y hayan disfrutado estos ataques de jaque mate contra el enroque de las negras. Si les ha gustado el vídeo, recuerden denle like, suscríbanse y denle a la campanita para recibir los vídeos en el momento de su publicación.
Y recuerden, compartan los vídeos con las amistades, denle like y nos vemos en otro vídeo de ajedrez Matovsky. Chao.